Hay historias donde el mal no es simplemente una presencia o una energía latente, sino algo vivo, y lugares que parecen respirar oscuridad, atrayendo a aquellos que se atreven a cruzar sus fronteras. Estas son 3 historias que hablan de eso. Una casa olvidada por el tiempo y devorada por la soledad, una visita inoportuna al anochecer y una pesadilla macabra. Antes de nada, si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita para seguir pasando miedo juntos. En las afueras de un pueblo pequeño de Ciudad Real, mucho antes de que sus habitantes actuales nacieran, la mansión Gómez era un símbolo de poder y fortuna. Don Francisco Gómez era un hombre poderoso y respetado, pero detrás de sus riquezas se escondía un alma retorcida por la codicia. A nadie le sorprendió cuando, después de la trágica muerte de su joven esposa, don Francisco comenzó a volverse recluso. Sin embargo, fue la desaparición de sus hijos lo que terminó de quebrarlo. Se decía que el hombre había enloquecido tras la pérdida. Durante noches interminables, los vecinos podían escuchar gritos desgarradores que venían de la mansión y susurros casi inteligibles que parecían emanar de las paredes. Una noche, don Francisco también desapareció. Algunos creían que se quitó la vida, otros que algo más oscuro lo reclamó. Nadie lo sabe con certeza, pero desde entonces la casa quedó vacía. Nadie volvió a vivir allí, y con el paso del tiempo la mansión cayó en el olvido. Un día, alguien, como siempre ocurre en estas historias, decidió cruzar esa línea. Raúl era un tipo que no creía en supersticiones, un chico universitario común que durante una visita a su pueblo natal escuchó la leyenda de la Casa de los Susurros. El relato lo fascinó de inmediato, no porque creyera en fantasmas, sino porque veía la oportunidad de burlarse de las viejas historias y pasar un buen rato asustando a sus amigos. Organizó una excursión nocturna, con la excusa de grabar todo y subir el vídeo a internet. Sus amigos aceptaron a regañadientes, y el grupo decidió entrar esa misma noche. El ambiente era perfecto. Una luna pálida colgaba en el cielo y la casa, al pie de una montaña, los observaba como un depredador acechando a su presa. La fachada vieja y cubierta de enredaderas parecía viva, como si esperara su llegada. Cuando cruzaron el umbral, el aire dentro era diferente. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto, interrumpidos solo por el crujido de los escalones de madera podridos bajo sus pies. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que escucharon poco después de entrar. Lo que parecían ser susurros, eran leves al principio, como si no vinieran de una distancia imposible, pero claramente estaban ahí. Ninguno de ellos podía entender lo que decían, pero todos los oyeron. Raúl, nervioso, decidió seguir adelante y les restó importancia. «Solo es el viento», dijo. Pero lo que vieron en la siguiente habitación les quitó cualquier rastro de valentía. En el salón principal de la mansión, una gran chimenea estaba en ruinas. Los muebles cubiertos de polvo estaban rotos y desordenados, pero lo más escalofriante era el espejo al fondo de la sala. A pesar de los años de abandono, el espejo no tenía ni una mota de polvo. Brillaba con luz extraña, casi hipnótica. Raúl se acercó y, como si algo lo llamara, tocó la superficie del cristal. En ese instante, los susurros se volvieron más intensos, como si miles de voces estuvieran atrapadas dentro de las paredes. Todos empezaron a sentir miedo cuando las palabras tomaron forma. «¿Por qué regresaste? Ahora no te irás». Las caras de sus amigos se pusieron blancas, pero Raúl, terco y desafiante, decidió quedarse y explorar el resto de la casa. A medida que se adentraban en los pasillos oscuros y retorcidos,
El ambiente se volvía más irreal. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los susurros ya no eran suaves, se habían convertido en gritos desgarradores que arañaban sus mentes. De repente, uno de sus amigos, al que llamaremos Pedro, gritó desesperado. Había visto algo en el espejo, el reflejo de una mujer pálida y delgada, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida que no pertenecía a este mundo. Casi sin darse cuenta se separaron. Cada uno de los amigos corría por diferentes partes de la casa, intentando encontrar una salida, pero los pasillos parecían alargarse interminablemente. Era como si la casa misma estuviera cambiando, como si jugara con ellos. Las voces dentro de sus cabezas crecían, y poco a poco comenzaron a perder el control de sus pensamientos. Raúl terminó solo en una habitación desconocida, oscura y fría. Al encender la linterna, vio en las paredes algo que lo dejó petrificado. Escritos hechos con una caligrafía infantil, frases incoherentes que repetían una y otra vez: «Él los tiene, nos tiene». En ese momento algo se movió en la oscuridad. Era una figura retorcida con brazos delgados como ramas secas y ojos llenos de odio. Sus labios no se movían, pero los susurros envolvieron a Raúl en un ambiente de terror absoluto. Era don Francisco, o lo que quedaba de él. Su alma, condenada a vagar eternamente, buscaba nuevas víctimas para añadir a su colección. Raúl intentó correr, pero sus piernas no respondían. Los susurros lo estaban atrapando por completo. Susurraban su nombre una y otra vez, hasta que su mente cedió quebrada por el horror. Días después, los vecinos encontraron la casa vacía, pero lo más extraño fue lo que descubrieron en el espejo del salón. Grabado en el cristal, con un dedo tembloroso, estaba escrito el nombre de Raúl. Nunca encontraron su cuerpo, pero si caminas cerca de la casa en una noche silenciosa, juran que puedes escuchar los susurros. Ahora no solo son los de don Francisco y su familia, también está el susurro de Raúl atrapado para siempre en la oscuridad. La casa de los susurros sigue allí, esperando, porque lo que vive en su interior nunca se cansa de buscar nuevas almas para arrastrar a su maldición eterna. Desde que era niña, mi madre tenía la costumbre de cerrar con llave la puerta de su dormitorio por las noches. Decía que era una manía, un pequeño ritual para sentirse más segura. Nunca le presté demasiada atención, aunque me parecía curioso que insistiera tanto en esa costumbre, incluso cuando estaba sola en casa. Una noche, cuando yo estaba fuera de viaje y mi madre se había quedado sola en nuestra vieja casa, ocurrió algo que cambiaría nuestra percepción de ese hábito para siempre. Era una noche fría y silenciosa. La lluvia resonaba en las ventanas y el viento soplaba entre las ramas de los árboles del jardín. Mi madre había seguido su ritual habitual. Se aseguraba de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Apagaba las luces y se encerraba en su habitación con la llave girada 2 veces en la cerradura. Poco después de acostarse, cuando apenas comenzaba a quedarse dormida, la despertó un sonido. Era leve, pero claro. 3 golpes suaves en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que se lo había imaginado, pero el sonido se repitió. Toc, toc, toc. ¿Quién será a estas horas? Aunque sabía que no podía haber nadie más en la casa, trató de ignorarlo, convencida de que el viento o la madera del suelo estaban jugando con su mente. Pero entonces, los golpes se hicieron más insistentes. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Intentó tranquilizarse. «Seguro que es una tontería», murmuró, mientras se levantaba lentamente. Pero una sensación de escalofrío le recorría la columna. Giró la llave y abrió la puerta con cuidado, esperando encontrar algo. La puerta se abrió a la oscuridad del pasillo vacío. Nadie estaba allí. Nada más que sombras. «Debe haber sido el viento», se dijo.
aunque la lógica no encajaba. Cerró de nuevo la puerta, esta vez asegurándose de que la cerradura estuviera bien firme, y volvió a la cama. No pasó mucho tiempo antes de que los golpes comenzaran de nuevo, esta vez más fuertes, más urgentes. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, pero no hubo respuesta, solo el sonido del viento afuera. Tomando valor, agarró una linterna que guardaba junto a la cama y abrió la puerta de un tirón, apuntando la luz al pasillo. Nada, ni una sola alma. Pero entonces notó algo extraño. El aire en el pasillo estaba helado, mucho más frío que en su habitación, y en el suelo, justo frente a la puerta, había una ligera marca, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la alfombra. Las marcas se perdían en la oscuridad del pasillo. Cerró la puerta con fuerza, respirando rápidamente. No sabía qué hacer. De repente, recordó algo que su abuela solía contarle cuando era niña. Si escuchas algo extraño, nunca abras la puerta sin preguntar 3 veces quién está ahí. Podría ser un alma perdida que busca entrar. Esa idea la aterrorizó, pero justo cuando comenzaba a rezar en un susurro, escuchó un último golpe, esta vez desde el interior del dormitorio. Giró lentamente y vio que el armario, que siempre se mantenía cerrado, estaba ligeramente entreabierto. Y entonces, la puerta del armario comenzó a abrirse sola. Mi madre se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada de la puerta del armario. El chirrido de las bisagras resonó en la habitación como un grito contenido, mientras la apertura revelaba solo oscuridad. Una negrura tan densa que parecía absorber la escasa luz de la linterna que sostenía con manos temblorosas. Por un momento no ocurrió nada. Era solo un espacio vacío, oscuro y profundo. Pero justo cuando empezó a convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada, algo se movió en las sombras. Al principio fue un movimiento sutil, como el cambio de posición de un objeto inanimado, pero luego se volvió evidente. 2 ojos la observaban desde el fondo. Mi madre retrocedió con el corazón golpeándole en el pecho. Quiso gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. Los ojos parecían acercarse, deslizándose hacia el borde del armario sin hacer ruido, como si flotaran en el aire. La linterna comenzó a parpadear y en el breve instante de oscuridad sintió algo más, un susurro. No eran palabras claras, sino un sonido tenue, como si alguien hablara desde un lugar muy lejano. Pero en el siguiente parpadeo de luz, mi madre lo vio. Una figura alta y delgada, demasiado angulosa para ser humana. Salió del armario con movimientos erráticos. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una masa de sombras y líneas retorcidas, como si no terminara de definirse. Mi madre reaccionó instintivamente. Arrojó la linterna hacia la cosa y corrió hacia la puerta. Pero al girar la llave, algo la detuvo. Un frío indescriptible le recorrió el brazo y una fuerza invisible empujó la puerta cerrándola de golpe. Detrás de ella, el susurro se transformó en un murmullo intenso, casi un grito. Era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo exigiéndole algo. Mi madre se giró y vio que la figura se acercaba lentamente, inclinándose hacia ella con aquellos ojos brillantes con intensidad. Entonces, algo inesperado ocurrió. El espejo de la cómoda que estaba frente a la cama comenzó a vibrar, emitiendo un sonido agudo y penetrante. La figura pareció reaccionar al espejo, retrocediendo con movimientos violentos, como si el reflejo lo repeliera. Mi madre, aterrada pero viendo una oportunidad, aprovechó para empujar la puerta con todas sus fuerzas. La fuerza invisible parecía haber disminuido, y finalmente logró abrirla y salir al pasillo. Corrió sin mirar atrás, bajando las escaleras mientras escuchaba los murmullos transformándose en un rugido que llenaba toda la casa. Cuando llegó a la puerta principal, la encontró abierta, algo que sabía que había cerrado con llave antes de acostarse. Salió al jardín bajo la lluvia y corrió hasta la casa del vecino,
donde finalmente se derrumbó llorando y temblando. A la mañana siguiente, regresaron con la policía para inspeccionar la casa. No encontraron a nadie ni nada extraño, pero el suelo de su habitación, frente al armario, tenía marcas profundas, como si algo pesado y afilado hubiera sido arrastrado por el piso. Mi madre nunca volvió a pasar una noche en esa casa, pero lo más inquietante ocurrió días después. Cuando fui a recoger algunas de sus pertenencias, en el espejo de la cómoda había un mensaje escrito con un dedo, como si se hubiera formado desde el interior del vidrio. Decía: «Todavía estoy aquí». No estoy loco, sé lo que vi, pero cada vez que intento explicarlo, la gente me mira con lástima o temor, como si estuviera al borde de perder la cordura. A veces yo mismo dudo de mi juicio, pero esas noches, cuando todo está en silencio y la oscuridad se arrastra por las esquinas de mi cuarto, sé que está ahí. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me mudé a este viejo apartamento en las afueras de la ciudad. El edificio, construido hace más de un siglo, tiene ese aire lúgubre que se impregna en las paredes. El casero me advirtió que algunos inquilinos anteriores se habían marchado sin dar explicaciones. Pensé que era solo superstición hasta la primera noche. Al apagar las luces, sentí que algo me observaba desde algún rincón de la habitación. Al principio lo atribuí al cansancio y al estrés de la mudanza, pero la sensación se hizo más intensa con cada noche que pasaba. Era como si desde la oscuridad unos ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, el aire se volvió más denso, sofocante. Abrí los ojos y en la penumbra distinguí 2 puntos brillantes en la esquina más alejada de la habitación. Parpadeé pensando que era un juego de luces, pero los puntos no desaparecieron. Eran 2 ojos fríos, inmóviles, observándome. Mi cuerpo se congeló. Intenté moverme, pero una fuerza invisible parecía sujetarme. Mi respiración se volvió errática. Aquellos ojos comenzaron a acercarse, deslizándose en la oscuridad sin producir el menor ruido. Mi corazón latía desbocado. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome que todo era producto de mi mente. Cuando los abrí, no había nada. Al día siguiente, convencido de que todo había sido una pesadilla, traté de continuar con mi vida. Pero esa noche, los ojos volvieron a aparecer. Cada vez estaban más cerca. Sentía su mirada penetrante incluso cuando no los veía. Y no era solo eso. Comencé a escuchar susurros apenas audibles, como si alguien murmurara mi nombre desde el otro lado de las paredes. Decidí dejar una lámpara encendida durante la noche, pero la bombilla parpadeaba y se apagaba sin razón aparente. La electricidad del apartamento parecía fallar solo en mi cuarto. Empecé a dormir con la puerta abierta, esperando que la tenue luz del pasillo alejara esa presencia. Pero no sirvió de nada. Los ojos aparecían siempre más cerca. El insomnio comenzó a afectar mi salud. Durante el día, las sombras parecían moverse en los rincones de mi visión. Mi reflejo en los espejos parecía distorsionado, como si algo se ocultara justo detrás de mí. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa. Desesperado, decidí investigar la historia del edificio. Después de días de búsqueda, encontré un artículo en un periódico local. Hace décadas, un hombre llamado Samuel Vázquez vivió en ese apartamento. Era un solitario obsesionado con la idea de que algo lo acechaba en la oscuridad. Los vecinos contaron que antes de desaparecer sin dejar rastro, Samuel repetía sin cesar que unos ojos lo observaban cada noche. Esa noche, armado con una linterna y una grabadora, decidí enfrentar aquello que me atormentaba. Apagué todas las luces y esperé en la cama. El silencio era absoluto. El aire parecía pesar sobre mis hombros. A las 3 en punto, la linterna comenzó a parpadear. Mi corazón se detuvo cuando los ojos brillantes aparecieron en el mismo rincón. Con la linterna temblando en mi mano, enfoqué hacia ellos. Por primera vez,
vi algo más que solo ojos. Un rostro pálido y deforme, con una sonrisa imposible que se extendía más allá de lo humano. La criatura avanzó lentamente, sin hacer el más mínimo sonido. El terror me paralizó. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. La grabadora en la mesa comenzó a emitir susurros, como si captara una frecuencia del más allá. La criatura se acercó tanto que pude sentir su aliento gélido en mi rostro. Cuando sus manos huesudas se extendieron hacia mí, reuní todas mis fuerzas y encendí la luz de la lámpara. La figura se desvaneció instantáneamente, dejando tras de sí un susurro que resonó en mi mente. No puedes escapar. Desde esa noche, los ojos no volvieron a aparecer, pero el miedo sigue dentro de mí. Sé que esa presencia sigue acechando, esperando el momento adecuado para regresar, y cuando la oscuridad se cierne sobre mí, no puedo evitar preguntarme si la próxima vez no podré encender la luz a tiempo. Al final, la verdadera pesadilla no es lo que ves en la oscuridad, sino lo que sabe que tú la estás viendo. Antes de irte a dormir, revisa una última vez el lugar donde estás, porque nunca sabes si algo podría haberse movido mientras veías este vídeo. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.